Bien, vamos a compartir un poquito de esto que están viendo ahí en sus pantallas. No sé cómo acomodar acá las pantallas de ustedes. Espérenme un poquito para que no me tape aquí mi presentación. Bien, dice ahí, ustedes ven en el título, perdón, mi encuentro con Jesús. Sin que me respondan, ¿qué es lo primero que piensan ustedes al enfrentarse a este título? ¿A dónde viajan? ¿Qué los lleva a pensar? No me lo compartan, pero quiero ahí que se tomen unos segunditos y ¿qué es lo primero que viene a su mente o a su corazón? ¿A dónde lo llevan? ¿Viajan a algún momento especial? ¿Viajan a algún lugar? Pero ¿qué les dice a su corazón este título? Mi encuentro con Jesús. Vamos a compartir un relato de la Escritura en esta hora que yo sé que para algunos de los chiquillos es muy conocido, pero no para todos. ¿Ya? Así que les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Lucas. Lucas capítulo 19. Los primeros 10 versículos. Dice así en el nombre del Señor. Lleva por título Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eh, no es muy extenso el relato, se dan cuenta, es breve y, y nos muestra, ¿cierto?, un suceso tan particular que para la mayoría de nosotros, ¿cierto?, es conocido, pero para adentrarnos un poquito más, y en especial, ¿cierto?, para los chicos nuevos, eh, vamos a ver, se nos dice, ¿cierto?, de este hombre que era publicano. Y es más, se nos dice que era jefe de los publicanos. Y se nos agrega un dato aún más y se nos dice que él era rico. ¿Ya? Pero para poder comprender un poquito más este pasaje es necesario, ¿cierto?, que repasemos un poquito qué era un publicano. Yo sé que la mayoría de ustedes sabe, ¿cierto? A grandes rasgos todos sabemos, ¿cierto?, que era un recaudador de impuestos, ¿cierto? Pero saben que yo estudiando y buscando encontré otros datitos más que quiero compartirlo con ustedes y eso nos va a ayudar también a comprender la vida de este hombre, ¿ya? Dice, mira, yo encontré, no eran propiamente tal servidores del Imperio Romano, eran judíos comunes y corrientes, particulares, ¿cierto?, que compraban en subastas el derecho a recaudar impuestos. ¿Ya? Hombres judíos particulares, ¿cierto?, que iban a una subasta, ¿cierto?, como un remate, por así decirlo, ¿cierto?, y se adjudicaban el derecho, ¿cierto?, a recaudar impuestos. ¿Qué más tenemos? Lo obvio, ¿no? Cobraban impuestos
de la vida, de la mercadería, ¿cierto? Y aparte, cobraban ciertos derechos de paso de mercadería de un territorio a otro. ¿Ya? Entendemos, ¿cierto?, que en esos tiempos había mucho comercio extranjero, ¿cierto?, muchas caravanas de comerciantes, y ellos, ¿cierto?, le cobraban la entrada a los pueblos, ¿cierto?, y más impuestos todavía. ¿Qué más sabemos? Y esto es otra cosa que todos sabemos, ¿no? Estos publicanos incurrían en prácticas deshonestas porque ellos, ¿cierto? El Imperio Romano, por ejemplo, les decía ya, tienen que traerme este mes 1.000.000 de pesos. Vamos a poner, vamos a suponer. Pero el publicano, él cobraba impuestos aún más elevados para él, ¿cierto? Obviamente quedarse con esos excedentes. O sea, era muy deshonesto porque si tenía que cobrar un impuesto, no sé, de tanto por ciento, él cobraba el doble o el triple o incluso más, ¿cierto? Para de esa manera él obtener ganancias que obviamente eran completamente deshonestas. Si caían en estas prácticas, ¿no?, de cobrar intereses completamente elevados, obviamente eran odiados y despreciados por sus prácticas extorsivas, puse ahí. ¿Saben por qué? Porque hay información histórica que dice que incluso los publicanos, ¿cómo es la palabra?, torturaban e incluso podían quitarle la vida a un deudor. Hasta ese punto podían llegar en sus prácticas esta gente, ¿cierto?, que tenía este oficio, digamos. Oficio, obviamente era un oficio despreciable. Y para los que somos más de iglesia, ¿cierto?, y conocemos un poquito más de la escritura, cuando muchas veces en los evangelios aparecen pecadores y publicanos, era porque a nivel general, a nivel de sociedad, era dentro de las cosas, pero más despreciables. Entonces era símbolo de pecador, era un publicano. Por eso siempre se le mencionaba como a los dos juntos. Sigamos. ¿Saben? Incluso, esto es muy fuerte para ellos también, ¿ya? Eran considerados por algunos, especialmente por los judíos más extremos, por así decirlo, que eran ceremonialmente impuros. ¿Qué podemos entender con esto? De que incluso tal vez ni siquiera podían entrar a los templos. O si entraban, obviamente no eran muy bien recibidos y tenían que llegar por atrás y con hambre. Miren, algunas escuelas rabínicas, algunos rabinos incluso enseñaban a sus alumnos que no podían sentarse a comer con un publicano. Y obviamente todas estas cosas, sin duda, ¿cierto?, eran excluidos de la sociedad. Y Zaqueo, este hombre que acabamos de leer, era un publicano. No sabemos si Zaqueo incurría en todas estas prácticas, no lo sabemos. No sabemos a qué extremo él llevaba este oficio. Pero sí, a modo general, sabemos y entendemos que no era una persona querida por sus vecinos. No era una persona aceptada socialmente. Ahí se nos dice que él era de Jericó. Así que podemos entender que este hombre que era odiado, este hombre que era rechazado, ¿cierto?, por estas prácticas deshonestas que él tenía, él, a pesar de todo esto, a pesar de esta reputación, por así decirlo, que él tenía, él salió al encuentro de Jesús. Y quiero, chicos, que ustedes vayan haciéndose la idea ahí, tratando de utilizar su imaginación y
y ver, ¿cierto?, que este hombre, un hombre adulto, que era rico, que era odiado, que era rechazado, él no tuvo en menos el salir detrás de Jesús. La popularidad de Jesús ya estaba conocida por todos y él sabía que Jesús había llegado a Jericó y él quería verlo. Pero él no tuvo en menos el correr. El relato nos dice que él corrió. Y yo trataba de imaginar y pensar un hombre adulto, o se nos dice la edad, rico. Cuando pensaba en rico y pensaba en él, me imaginaba, no sé, túnicas especiales, túnicas más costosas. Las túnicas llegaban al borde de los pies. Y para correr yo me imaginaba que él tendría que haberse subido un poco sus túnicas, habérselas arremangado, como decimos nosotros, ¿cierto? Y él no tuvo en menos hacer esto. Y él corrió, y es más, ¿él qué hizo? Él se subió a un árbol. ¿Cuál, cuál niño, no sé, corrió y no sé de qué manera, pero se trepó a un árbol con la intención de ver a Jesús? ¿Saben? A lo mejor él solo se conformaba con ver a Jesús. Su máxima anhelo o esperanza era poder verlo y tal vez alcanzar a escuchar alguna, ¿cierto?, de sus enseñanzas. Pero el relato, ¿cierto?, es muy decidor y nos dice, ¿cierto?, de que él, estando ahí encaramado en un árbol, agarradito, no sé cómo, ¿cierto?, Jesús lo vio. Jesús lo vio y no solamente lo vio, Jesús le habló. Jesús le habló y le dijo: Zaqueo, yo hoy día yo hoy día debo estar en tu casa. Saben, chicos, mientras yo meditaba y estudiaba este texto, y hace un rato lo conversábamos con mi esposo también, es un texto tan breve, son solamente 10 versículos. Podríamos abordarlo de tantas miradas este texto. Obviamente, lo primero es la salvación que llegó, ¿cierto?, a la vida de Zaqueo. Podríamos pensar en todos los obstáculos que él tuvo que sortear para llegar donde Jesús. Meditaba también y pensaba, ¿quiénes son para nosotros hoy en día los publicanos y los pecadores? ¿Cuál es la mirada que nosotros tenemos hoy día? ¿A quiénes nosotros hoy día consideramos pecadores? Después me ponía un poquito en el otro papel de aquella gente que murmuró. También se nos dice que hubo un grupo que murmuró contra Jesús. ¿Cómo era posible que el maestro entrara a la casa de un publicano? ¿Cómo era posible que Jesús entrara a la casa de un pecador? Y también pensaba en eso, cuántas veces tal vez nosotros hemos estado en esa posición, de pensar de que algunos no tienen derecho a conocer de Jesús. Pero saben, al final, dentro de todo esto yo me quedé con, y es lo que quiero compartir con ustedes ahora, es esto, lo que dice ahí en la diapositiva. El impacto que causó en la vida de Zaqueo ese encuentro con Jesús. Y eso es lo que yo quiero que podamos meditar en esta hora, chicos, y tal vez de manera muy sencilla, tal vez de manera muy simple, pero ¿cuál fue el impacto en la vida de este hombre? De este jefe de publicanos, de este hombre rico a costa de prácticas deshonestas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y según el relato podemos ver, ¿cierto?, de que la vida de Zaqueo fue impactada por Jesús
en 3 áreas. Y la primera, ¿cierto? Y la más como trascendental fue, ¿cierto?, en la dimensión espiritual. Y eso lo vemos en esta frase tan hermosa que dice el Señor Jesús. Le dice: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es interesante el relato, es muy breve, como les digo, y no nos da detalles de qué fue lo que pasó en la casa de Zaqueo. Fueron horas. Incluso hay algunos dicen que es muy probable que Jesús haya pasado la noche en la casa de Zaqueo. Pero lo que nos lleva a pensar esta frase del Señor Jesús es de que Zaqueo le entregó su vida a Jesús. Esta frase nos lleva, ¿cierto?, a darnos cuenta de que Zaqueo creyó en Jesús como su Salvador y que le entregó su vida a él. ¿Y qué significa esto? Este hombre desechado, este hombre deshonesto, este hombre que todos odiaban, la salvación había llegado a su vida, o sea, Jesús, o sea, Dios le había perdonado sus pecados. ¿Y qué le proveía esto a Zaqueo? Lo mismo que Jesús nos ha provisto a nosotros, chicos, a ustedes y a mí, quienes hemos entregado nuestra vida a Jesús. El perdón de nuestros pecados, el sabernos salvos, el saber que tenemos vida eterna en Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermosas palabras que el Señor Jesús le dijo a Zaqueo. Qué trascendente, qué importante la salvación. Su vida cambiaba. Su vida ya no iba a ser la misma. Ese día había un nuevo Zaqueo. Pero saben, este encuentro de este hombre con Jesús, no solamente en estos breves versículos, no solamente lo vemos que ha impactado, ¿cierto?, la vida espiritual de Zaqueo, sino que también trascendió a la dimensión social. Y lo vemos en la siguiente frase que dice Zaqueo: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esperando un poquito, voy a encender la luz que ya no veo nada. Ahí sí. Miren, Zaqueo. ¿Se imaginan el impacto que va a provocar Zaqueo en su comunidad? Imagínense, un hombre rico, conocido por todos, que se ha hecho rico a causa de prácticas totalmente deshonestas. Sus vecinos, la comunidad, la sociedad ahí de Jericó, ahora va a ver de que Zaqueo ha cambiado, de que Zaqueo ahora es otro, porque él, ¿sabe? No sabemos qué charla tiene con Jesús. No sabemos si Jesús le pidió que hiciera esto. Pero Zaqueo se lo dice: Jesús, si en algo yo he defraudado, ese si en algo es como un eufemismo, ¿no? Porque obviamente sí, había sido un defraudador total, o sea, un estafador total. Pero él está dispuesto a devolver. Él está dispuesto a tener ese acto de negarse, de humillarse. Imagínenselo tocando puerta a puerta y diciéndole: Lucas, yo te cobré tanto además y yo ahora te lo vengo a devolver. Zaqueo está dispuesto a eso.
Y Zaqueo lo va a hacer porque se lo dijo Jesús. Yo voy a devolver. Este hombre despreciado, este hombre que tal vez ni siquiera tenía amigos. ¿Ustedes no creen que él quería retomar ese nivel de relación con sus pares? Él quería recuperar, ¿cierto?, el tema de las relaciones humanas. Y sin saberlo, lo va a experimentar. Sin tal vez quererlo, con este acto, el encuentro con Jesús está abarcando más áreas de su vida. No se conformó con sentirse ahora hijo de Dios. Él quiere más, porque él sabe eh, que su vida no puede seguir siendo la misma. ¿Qué otra área pudo haber afectado este encuentro con Jesús? La vida de Zaqueo. Sus valores y sus prioridades cambiaron. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era rico. Sin duda, el amor al dinero estaba, pero vivo en él. No sería erróneo pensar, ¿cierto?, de que su corazón estaba puesto en su riqueza. Pero él ahora ha cambiado esos valores y esos principios. Ya su prioridad no es tener más y más. Su prioridad ahora es otra. Su prioridad ahora es cambiar. Estas tres cosas, que son grandes cosas, chicos, las experimentó Zaqueo en este breve encuentro con Jesús, de horas. No sabemos cuántas horas Jesús posó en su casa. No sabemos qué gran conversación tuvieron, que sin duda tiene que haber sido muy profunda. Pero bastó este encuentro con Jesús para que Zaqueo, de manera prácticamente instantánea, Zaqueo permitiera que Jesús impactara su vida en estas tres áreas. Y aquí quiero donde ahora lo que nos compete a nosotros. ¿Qué áreas de tu vida han quedado inalteradas después de haber conocido a Jesús? Al igual que al comienzo, mediten un poquito y piensen, ¿qué áreas de tu vida han quedado inalteradas después de haber conocido a Jesús? La experiencia de Zaqueo nos muestra tres áreas. Pueden pensar en esas mismas, usarlas como base, ¿no? Pero hay tantas cosas, chicos, en nuestra vida que a veces no dejamos que Jesús trabaje en ellas. Y no es porque Jesús no lo quiera hacer, es porque a veces nosotros no se lo permitimos. ¿Cómo está tu dimensión social? Si usáramos lo mismo que Zaqueo. El tema de las relaciones, el tema de, de lidiar a veces con nuestro orgullo, yo pensaba, ¿cierto?, nuestro carácter, nuestros valores. ¿Transamos nuestros valores? ¿Nuestras prioridades están alineadas con Jesús? ¿Están alineadas con la vida abundante que Dios nos ha prometido?
¿Qué áreas de tu vida han quedado inalteradas? No porque Jesús no quiera, porque nosotros no queremos, porque nosotros no le dejamos que Él obre en nuestras vidas. Dios vino a traernos salvación, sí, vida eterna, sí, qué hermoso. Qué hermoso, chicos, es sabernos perdonados. Qué hermoso, chicos, es saber que tenemos vida eterna. Que hay un Padre Celestial a quien nosotros debemos acudir y Él está siempre ahí con nosotros. Pero ¿qué hay con las otras partes de nuestra vida? Para que la salvación llegue a tu casa, ¿qué cambios deben producirse en ti? Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. No sabemos si ese día quiénes componían su familia, no sabemos si ese día todos, ¿cierto?, entregaron su vida a Jesús, pero sin duda, el que Zaqueo lo haya hecho iba a traer repercusiones en su familia, repercusiones positivas, claro que sí, todo cambiaba. Chicos, el encuentro con nuestro Señor Jesús cambia nuestras vidas. Cambia nuestra vida. No podemos quedar igual, es imposible, imposible. Para Zaqueo, estas tres áreas le tomó un breve tiempo. A lo mejor en alguno de nosotros nos está tomando más tiempo algunas cosas. Entonces yo pensaba y meditaba, y disculpen que sea como autorreferente, pero yo crecí en el Evangelio. De niña, mis hermanos mayores me llevaban a la escuela dominical. Y desde ahí nunca más he salido de la vida en Cristo. Nunca más. Nunca me he apartado, chicos, de verdad. Toda mi vida en la iglesia. A los 12 años hice mi decisión por Cristo. A los 13 años me bauticé. Activa en los jóvenes desde los 13 años. Pero miren, hasta como los 20 o 22 años, yo cargué todos esos años con un área de mi vida que yo no se la había entregado. Yo cargué con amargura porque principalmente guardé desde mi adolescencia, guardé mucho rechazo a una persona. Y el haber guardado ese rechazo a una persona me afectaba, pues. No estaba bien, porque yo no le había entregado esa área al Señor y no podía desarrollarme. No era plena en Cristo. Ese rechazo producía amarguras, ese rechazo producía rabias, enojos, esa amargura de repente hacía que ¿cómo es la palabra? Me justifique. Caemos tanto en eso a veces nosotros chicos en justificarnos, en justificar nuestras cosas que sabemos que no están bien. Pero yo en algún momento, a mis 21 o 22 años por ahí, estando sola, yo recuerdo estando sola en mi pieza en la noche, esas noches que son a veces tan especiales, ¿no? En que nuestra cabecita empieza a dar vueltas o en la intimidad estamos con el Señor y ahí peleamos, le peleamos al Señor, discutimos, queremos transar con el Señor. Bueno, una noche de aquella, yo le dije ya, Señor, yo no puedo seguir rechazando a esta persona. Yo no puedo seguir teniendo este nivel de enojo en mi corazón. Que cada vez que lo veía, a veces, o cada vez que recordaba situaciones,
que no eran grandes cosas, ¿no? Pero en mi adolescencia y en mi niñez yo las alimenté y las acumulé para mal. Yo tuve que entregárselas al Señor. Y no saben, chicos, el alivio. No saben, chicos, lo que experimenté esa noche sola ahí en mi pieza llorando. Vuelvo a repetir, ¿qué áreas de tu vida aún tú no se las has entregado al Señor? ¿Qué cambios deben producirse en ti para que llegue la salvación a tu hogar? O para que tú te sientas verdaderamente pleno y plena en el Señor. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor quiere y puede provocar esos cambios en nosotros, chicos. Pero como se dice por ahí, el Señor no fuerza a nadie. Y somos nosotros los que le debemos rendir aquellos espacios, aquellos rinconcitos de nuestro corazón que no se lo hemos entregado. Deja que Jesús cambie tu vida. Tu encuentro con Jesús. Y vuelvo al título cierto de la primera diapositiva. Mi encuentro con Jesús, dilo tú, mi encuentro con Jesús, ¿qué ha provocado? ¿Ha provocado lo primero que provocó en Saqueo, que fue la salvación? ¿Tú puedes decir hoy día, yo soy salvo, yo soy salva? Y aquellas otras áreas, ¿no? ¿Puedes decir que el Señor está obrando ahí? Dejemos, chicos, dejemos que Jesús cambie nuestras vidas. Sí, chicos, si la palabra hoy día y principalmente el Espíritu Santo, que es el que cumple esta función de, de amonestar nuestro corazón, tal vez has identificado esa área ahora. Tal vez has ya identificado aquella cosita ahí que está molestando. Miren esta imagen, chicos. Somos vasijas de barro en las manos de Jesús. Y el Señor quiere darnos la forma que Él quiere. Dejémonos moldear por el Señor Jesús. Vamos a orar. Yo les voy a invitar a que ustedes cierren sus ojos. Conversen un ratito ahí ustedes con el Señor. Díganle con qué están luchando, qué parte de su vida sienten que se sienten pesados, se sienten que algo les estorba. Recuerden, nuestro encuentro con Jesús, imposible quedar igual. Y en el transcurso de nuestra vida cristiana, a veces vamos a ir sorteando cosas, pero en el transcurso de la vida a veces vamos y venimos. Y vamos a estar libres de una cosa, pero vamos a ir acumulando otras. Y ahí está el Espíritu Santo, chicos, que nos dice, no, en esto estás mal, en esto estás fallando. Y la palabra, ¿no? La palabra de Dios que es útil para exhortarnos, que es útil para corregirnos. Oremos. Conversen ahí un segundito con el Señor.
hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Fueron las hermosas palabras que el Señor Jesús le dijo a Zaqueo. Y han sido las hermosas palabras que a la mayoría de nosotros el Señor Jesús nos ha dicho también. Hoy ha llegado la salvación a tu vida y eso también ha alcanzado a los nuestros. ¡Qué maravilla, chicos! Qué hermoso es el sentirnos que, al igual que Zaqueo, que era tan pecador y despreciado por todos, Jesús lo perdonó. Jesús lo perdonó a él y Jesús nos ha perdonado a nosotros también. Y Jesús quiere seguir, quiere ser el dueño de nuestra vida completa, de todas aquellas áreas de nuestras emociones, nuestro carácter, ser el dueño de nuestra mente, los pensamientos a veces, chicos, que van y vienen. Él quiere tomar el control de todo eso. Y es la invitación que el Señor nos está haciendo ahora, y me la hizo a mí, y se la está haciendo a ustedes también. Provoca en nosotros, Señor, el querer, Señor, ser mejores cada día, el querer agradarte más, el querer ser verdaderos hijos e hijas tuyas. Bendice, Señor, a cada uno de los chicos y de las chicas, Señor. Que cada día podamos juntos, Señor, rendir nuestras vidas a ti, en completa entrega, en completa sumisión. Te entregamos aquella área de nuestra vida, Señor. Te la entregamos a ti para que tú y solo tú, Señor, provoques en nosotros el cambio que necesitamos para seguir siendo, Señor, verdaderos hijos e hijas tuyas. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, chiquillos. Dios les bendiga.